Lo que se va a hacer básicamente es, a través de este proceso que es educativo y reflexivo, afianzar esos saberes, corregir lo que de pronto se evidencie que no esté acorde a la palabra de Dios y encontrar todos esos valores que tiene la enseñanza de la doctrina en cuanto a la parte moral y espiritual, eh, el valor de la redención y la enseñanza a los creyentes y no creyentes. Bueno, en cuanto a los indicadores, entonces, ¿cómo se sabe que un pastor aprende algo? Cuando se le ponen unos desempeños claros, ¿sí? Entonces, los desempeños nosotros los dividimos en tres tipos. El tipo del saber, que corresponde a todo el conocimiento, al tipo del ser, que es lo que tiene que ver con la persona, sus valores, sus principios, sus intereses, y la parte del hacer, es decir, cuando ya yo tomo lo que aprendí y lo involucré en mi interior, o sea, lo interioricé, y ahora, ¿qué voy a hacer con eso que aprendí? Entonces, nosotros para este módulo tenemos tres saberes. El primero es organizar el conocimiento adquirido, es decir, como ya es una doctrina que muchos pastores enseñan y manejan, es simplemente organizarla y darle la estructura. Segundo, aplicar ese conocimiento eh, con relación a las consecuencias del pecado y el plan de Dios para el hombre. Y tercero, comprender la importancia de la redención. Esos son los tres saberes que deben quedar claros en este módulo. En cuanto al ser, se invita a los facilitadores para que trabajen en dos aspectos importantes. Primero, considerar el valor de la doctrina. Entonces, ustedes lo van a trabajar y se van a dar cuenta que el módulo viene así. Y segundo, reflexionar. Entonces aquí hay un tema bien interesante que viene muy fuerte en el tema de reflexión sobre estudiar esta doctrina y enseñarla correctamente. O sea, que el pastor se mire a sí mismo cómo la tiene interiorizada y cómo la está enseñando. Por último, el hacer, es decir, ya la puesta en práctica, tiene que ver con plantear con claridad la importancia del conocimiento, sus implicaciones, a través de reflexiones y cuestionamientos prácticos. Entonces, se busca, por ejemplo, que todo lo que ustedes les vayan a enseñar luego posteriormente se plasmen de pronto en unas ideas o en unos conceptos, en participaciones y se escuchen a los pastores acerca de cómo quedó el módulo estructurado. Eso es como la parte metodológica o pedagógica del módulo. Luego viene, nosotros diferenciamos entonces 4 momentos de aprendizaje. El primer momento tiene que ver con la parte introductoria, los saberes previos, el tema del contenido, que lo llamamos organice su conocimiento, la parte de reflexión, que aquí lo vemos en la página 10 hay una, y luego posteriormente viene una actividad de aprendizaje, aquí la tenemos en la página 11. Como les digo, hermanos, todo esto es propuesto, usted puede mirar qué actividad hacer, ¿sí? En lo que nosotros hemos venido analizando, cada módulo tiene una forma distinta. Algunos módulos se aprenden más socializando, otros módulos se aprenden más interiorizando, reflexionando, ¿sí? Entonces, este módulo tiene esa característica particular. Ahora les voy a compartir una presentación que elaboré con ese propósito para que ustedes Ahora analicemos entonces la estructura del módulo. O sea, el módulo, todo viene así, 4 unidades, cada unidad con 4 momentos de aprendizaje, 4 tiempos en los cuales, pues, usted sabe, hermano, que como nosotros, este es prácticamente lo que llamamos nosotros, eso se llama una tutoría monográfica, cuando se toma un tema y se trabaja durante un día completo. Entonces, es un poco exigente porque, claro, la gente se cansa, ¿sí? Por más que quiera aprender, de todas maneras, uno debe hacer ciertas pausas, ¿sí? Para que el cerebro se conecte. Algunas investigaciones nos muestran que el cerebro del adulto se conecta y se desconecta cada 30 minutos, o sea, hace como un pare. Entonces, durante ese tiempo a veces uno ve que un pastor se para, va y se toma un café, sale al baño. Entonces, esas son lecturas que uno va haciendo porque es que es muy distinto, de pronto ustedes lo saben muy bien, que es muy distinto predicar, usted predica hora y media y la gente queda quieta y está pendiente, pero cuando ya a usted le toca manejar una tutoría de un día completo, día y medio, pues obviamente hay que hacer ciertas pausas para que la gente
como que recapitule lo que aprendió y lo vaya afianzando en su mente, ¿sí? Entonces vamos a mirar, este es un texto que me gusta mucho compartirlo y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Así que el Señor pues les ha dado a ustedes ese don y hay que prepararnos, ¿verdad?, para hacerlo cada vez mejor. Esta capacitación, pues el objetivo básicamente es poderles orientar en la selección, aplicación y evaluación de diferentes estrategias y técnicas didácticas. Insisto que es sugerido, ¿no? Es una orientación, ya ustedes posteriormente con la guía en la mano podrán mirar si les parece o no les parece, podrían usar esta actividad o cambiarla, eso ya va a la consideración de ustedes. ¿Qué tenemos en cuenta nosotros? Básicamente conocer que los grupos con los que nosotros estamos enfocados son adultos. Y los adultos pues tienen unas formas muy distintas de aprender a los niños y a los adolescentes. Considerando también que el adulto tenemos casi toda la etapa adulta ahí, en grupos de adulto joven, adulto maduro e incluso adulto mayor. Entonces eso hace que tengamos presente, por ejemplo, cómo son los adultos. Y agradezco al hermano Balbino Vázquez que nos compartió este material. Tenemos, por ejemplo, que los adultos les gusta trabajar independientemente, con autonomía, que les respeten, que les escuchen sus experiencias y vivencias, que les ayuden a comprender lo que está pasando en el sí, en el presente. Algunos no consideran la teoría importante, les gusta más irse a la práctica. En cuanto al proceso educativo, que los traten de igual a igual, que haya un clima de confianza, que haya diálogo, un espacio de diálogo y participación, que se valore sus experiencias y sus competencias, que el contenido de aplicación inmediata a situaciones muy concretas. Entonces, muy probable que salgan temas de casos y situaciones y experiencias y pues obviamente ellos les gusta participar de esa manera, ¿no? Actividades de resolución de problemas, posibilidad de hablar y discutir sus propios problemas, aunque muchas veces no estén enmarcados en el tema. Entonces, de pronto, a veces usted escucha que dice, perdón, que esto no tiene que ver con el tema, pero, entonces, porque es la tendencia del adulto a conectar lo que sabe con una experiencia del momento. También tenemos algunos métodos que hay acá, no son los que vamos a usar nosotros, sino para que usted se contextualice un poquito. El adulto le gusta participar, debatir, realizar trabajo grupal, exponer temas o escuchar la exposición de temas, aprender de otros compañeros, aportar su conocimiento, o sea, lo que él ya sabe y ha expuesto también le gusta exponerlo, aplicación muy concretas, ejemplos que tengan que ver directamente con lo que él está haciendo, usar una terminología común, apropiada a todos, y algunas técnicas son el estudio de caso, las lluvias de ideas con los procesos grupales. Bien. Ahora miremos cómo es el módulo, hermano, para que ustedes lo tengan presente. Este es un módulo de carácter expositivo, básicamente. Entonces, el método central de este módulo será la conferencia. Es decir, debe tener claro el expositor que va a usar, dependerá mucho del manejo del tema, del conocimiento del módulo y obviamente pues del tema que ustedes muy bien conocen. Pero entonces el uso fundamental va a ser la conferencia. El segundo es un módulo, otro aspecto, es que es un módulo conceptual. Es decir, aclara y maneja muchos conceptos sobre definiciones, terminología, historia o fundamentos bíblicos. Es decir, debe quedar claro esos conceptos, pero los conceptos quedan mucho más claros cuando los analizamos, ¿sí? Entonces, no se trata solo de leer el módulo, sino también proveer algunos análisis para el pastor. Es un módulo estructural, es decir, viene determinado en un orden específico, 4 unidades, dentro de cada unidad viene un grupo de temas. La primera unidad tiene 3 temas, la segunda unidad tiene 2 y la siguiente tiene cada uno. Entonces es una estructura que va ordenada, entonces es necesario presentarlo de forma organizada.
Para eso, pues, usamos las diapositivas. Es un módulo también que viene bosquejado, es decir, viene con citas bíblicas, bastante sustento bíblico, pero no tiene mucho análisis de esa cita. Entonces ya le corresponde al facilitador analizar muy bien y presentar pues ese bosquejo adecuadamente. Este tipo de módulos requieren explicaciones y aclaraciones, ¿sí? Porque como da pie a interpretación, ¿no? Entonces usted más que nadie sabe que eso va a traer de pronto mucha interpelación y seguramente pues ya el hermano Fernando ahorita les aclarará todo el tema del contenido. Por último, es un módulo que requiere aplicación, ¿sí? Porque tiene, como es tan conceptual y para que la gente lo asimile, debe haber algún momento para aplicar. Entonces, para eso sugerimos participaciones para la comprensión. Ya ahorita vamos a mirar cómo se puede hacer eso y se puede hacer de dos maneras, a través de que la gente escriba, porque lograr que todo el mundo participe es muy difícil, pero se puede pedirles que escriban en el módulo lo que van entendiendo o si usted ve y maneja muy bien el tiempo, la participación, o sea, la palabra, ¿sí? Esas dos formas van a ayudar a identificar qué tan comprendido quedaron los conceptos. Vamos a utilizar dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje significativo, es decir, lograr que eso se fije a través de experiencias interesantes, y el aprendizaje autónomo, que es como el tiempo donde el pastor con su esposa tendrán la oportunidad de apropiarse del contenido, de escuchar al facilitador, de escribir en su módulo. Eso se llama aprendizaje autónomo. Con la búsqueda de que haya un pensamiento crítico. Como es una doctrina que se maneja pues en la iglesia, no es nada nuevo, simplemente lo que se va a tratar es de estructurar cada vez más y organizar y corregir. Ya me den ingreso, ya estoy escuchando a Andrea aquí. Entonces se busca que haya pensamiento crítico. Pero que ya apareció allá. Ah, bueno, listo, Luchito, gracias. Que el pastor sea muy crítico en el manejo de la doctrina, su juicio sea apropiado, un proceso de interpretación apropiada, de análisis. Todo eso se va a lograr en la medida en que, como pues ustedes utilicen el método, ¿no? Va a ser muy importante. Bueno, ya lo hablamos, lo que es el aprendizaje en adultos y la secuencia que vamos a usar para esta oportunidad. Aló. Hermano William, Dios le bendiga. Aló. Dios le bendiga, hermana Andrea. Amén, hermano William, Dios le bendiga, bienvenido. Nos puede hacer un favor y puede silenciar su micrófono mientras tanto. ¿Me hace el favor? Listo, hermano. Gracias. Tenemos la secuencia que vamos a usar, es una secuencia dividida en 3 partes. El inicio, que será una actividad siempre pues que motive al aprendizaje, va a ser una actividad que llame la atención del pastor. Sencillamente, ahorita les presento, son preguntas, no es algo complejo. El desarrollo, que es el centro del módulo, o sea, todo lo que es la exposición, el uso de la conferencia y algunas otras metodologías a gusto del hermano facilitador. Y por último, el cierre, que son las conclusiones. Este módulo, como es estructural, sí debe tener claro el tema de conclusiones y conceptos. Vamos a mirar la secuencia de inicio. Entonces, para esto, yo les voy a ir mostrando la propuesta y la guía metodológica, ¿sí? Esto va a ir a la par con el módulo. No sé si tienen el módulo ahí de pronto en su teléfono o en su computador, lo pueden ir mirando y se pueden dar cuenta cómo lo tratamos de ajustar. Entonces, en las secuencias de inicio siempre se prepara como para el aprendizaje. Les cuento de pronto una infidencia. En la evaluación que nosotros hacemos de la metodología, los pastores siempre nos señalan que no se hace actividad previa, es decir, como que algo que los motive a conectarse rápidamente con los conceptos que se van a tratar. Entonces, si usted desea, puede introducir siempre a partir de una pregunta, a partir de una experiencia, a partir de, bueno, hay diferentes formas de plantear o un testimonio, es decir, hay muchas formas de iniciar una tutoría de estas. Bueno, entonces para esta nosotros vamos a usar, bueno, hay una que se llama actividad focal previa, que es algo que llame la atención. Entonces aquí el hermano Balbino
él nos ha estado apoyando en este tema metodológico. Hay una propuesta que es una dinámica interactiva sobre concepciones erróneas del pecado. Sería una prueba, es como una presentación de 10 preguntas sobre falso y verdadero. Es como una actividad dinámica para que participen los pastores y diferencien entre estas concepciones erróneas de que el pecado ya no existe, traemos el pecado original del catolicismo, Dios ama al pecador, no al pecado, Gandhi, o brahmanismo, los ángeles fueron quienes hicieron pecar al hombre, el russellismo. Eso es como la idea, como para iniciar, es una actividad de 10 preguntas y los pastores pueden participar y contestar qué tanto saben de ese tema. Es una actividad dinámica. Posteriormente, también la propuesta de discusiones guiadas, o sea, una pregunta donde se abra la oportunidad que el pastor, el que quiera, participe, o usted lanza la pregunta y la deja ahí abierta y luego inicia la conferencia, ¿sí? También eso se llama una discusión guiada. O sencillamente se presenta el objetivo y le decimos, bueno, vamos a estudiar este tema, el objetivo es tal, y listo, y arranca. Esas son las 3 maneras de introducir un tema. Ahora voy a presentarles la guía metodológica. Voy a cerrar un momento acá. Bien, acá tenemos la guía, que ya vimos los indicadores de desempeño, todo. Bueno. Entonces aquí tenemos la guía. En la guía estaría presente esta propuesta. Entonces, la unidad 1, como se llama, es identificar el origen del pecado a la luz del texto bíblico y cómo entró el pecado en el mundo. El segundo es comprender el significado etimológico del término y su definición. Entonces tendríamos la siguiente propuesta. Para comenzar, en la actividad de saber previo, la actividad de 10 preguntas. Luego vendría la exposición con diapositivas de los temas, de los 3 primeros temas, que es el origen del pecado, qué es el pecado y cómo entró en la raza humana. O sea, eso vendría con exposición, o sea, conferencia, uso de diapositivas. Hay unas diapositivas de apoyo. Esas diapositivas usted las puede, digamos, modificar sin perder la imagen de fondo, pero si usted le quiere agregar algo, pues eso sí, creo que lo pueden hacer. Cada tema de estos 3 de la primera unidad trae una reflexión. Como les digo, usted puede dejar la reflexión para que la hagan en la casa o usted puede aprovechar ese momento para que la gente haga la reflexión en su módulo y lo escriba, porque cuando uno escribe, uno organiza lo que piensa. Entonces, escribir es una forma de reflexionar. Entonces, hay gente que reflexiona escribiendo, hay gente que reflexiona pensando, hay gente que reflexiona hablando. Entonces, depende de cómo usted considere. Lo importante es que maneje muy bien el tiempo para que no se alargue mucho. Esos 3 temas se manejan con exposición, con diapositivas o conferencia. Finalizado esa primera unidad, hay una propuesta de la actividad de aprendizaje número 1, que es la página 11 del módulo. Es una actividad de unir unos textos bíblicos con los conceptos, plantear unas preguntas sobre el tema y analizar situaciones de la vida práctica, ¿sí? Esa actividad, si usted desea hacerla, la puede permitir que los pastores la hagan en grupo, ahí en las mesas de trabajo. Si usted considera no, puede pasar de largo y continuar con la unidad 2. La recomendación que nosotros le hacemos es que sí haga la actividad por el tema de la pausa activa, ¿sí? Porque pues mantener mucho tiempo sentado puede, porque siempre el tiempo para esto estamos hablando de 1h30 para la primera unidad. Entonces, pues eso siempre puede agotar un poco a las personas y tienden como a distraerse, a pararse y el que se pare, se camina y busca un tinto ya le quita la atención al otro grupo, entonces eso afecta un poco la atención de todos. Por eso siempre sugerimos hacer una pausa activa y la pausa activa puede ser haciendo una actividad en la mesa de trabajo. Bueno, Andrea. Sí, señor. Bien, puede, hermano Jorge. ¿Hay alguna forma de levantar la mano para pedir la palabra para no estar interrumpiendo cuando haya un comentario puntual?
¿De parte de algún pastor? No digo, aquí en medio de la charla. Ah, así como usted lo está haciendo, sí, activa su micrófono y participa, sí, señor. Ah, bueno. Sí, es que como ya pienso que vamos a pasar a la unidad 2, no sé qué opinen todos o si es posible que en cambio de presentar en el orden 1, 2 y 3, origen, qué es y cómo pasó al hombre, definiera primero qué es el pecado y luego sí cuál fue su origen, ¿no? Para ir como en una secuencia de pronto más lógica, ¿no? Bueno, sí, señor. ¿Se puede hacer esa inversión? ¿No hay problema? Pues sí, como todo, o sea, son temas de la misma unidad, sí, todos van Sí, sí, sí. enfocados como a ese mismo sentido. Sí, yo creo que pues no, ahorita pues el hermano Fernando de pronto aclarará, Ah, ellos bueno, fueron los bueno. que construyeron el módulo como tal, entonces pues digamos que en el uso de la unidad, como todos los tres temas están enfocados en eso, pues no sé, Bueno, ahí ya quedaría. Sí, los hermanos que deseen bueno. participar pueden activar su micrófono para hacer alguna pregunta o aporte. Gracias, hermano Jorge. Gracias, gracias y perdonen la interrupción. No, señor, tranquila. Bueno, Madre, entonces, amén, hermano Eduardo. es que solamente que como ya pasamos lo de los saberes previos y eso, era una idea que a mí me resultó interesante una vez que como hay cantos, canciones, vallenatos, un tipo de canciones cristianas que hablan del pecado y de la conversión, en vez de hacer una prueba que opinen, uno pone una canción que la gente le llega y sobre la canción se discute. Eso es una idea Sí, porque claro. sí, Sí, hermano Eduardo. Todos esos es lo que se llaman actividad de saberes previos. exactamente, porque a la gente le Sí, gusta. exacto. Por ejemplo, la pregunta inicial es, ¿cuál es la importancia para el ministro y el creyente de conocer la doctrina del pecado? Esa es la pregunta como va para arrancar, ¿sí? Entonces, claro, pues ahí van a surgir muchas preguntas. Luego, cada uno de ustedes podría seleccionar una actividad de saber previo que motive. Un Entonces, video, una canción, una idea, una canción, un juego, una frase, o sea, sí, eso sí va de verdad. Y si usted está en una zona donde la música conecta a la gente, pues imagínese, o sea, yo tengo eso es, un voy a poder en Valledupar, imagínese. Sí, exactamente. O puede ser, hay lugares donde más un juego de preguntas puede ser interesante. O habrá un lugar donde no les gusta ni el juego ni la canción, sino que empiecen de una vez con lo que hay que aprender, ¿sí? Entonces, incluso va a depender del grupo. Por eso les decía yo, si usted le corresponde, los pastores del local general predicador son pastores más o menos en promedio hasta los 40 años, 38 años, ¿no? Entonces, casi todos son todavía muy, muy activos. Entonces, puede ser que eso favorezca mucho el aprendizaje de ellos. Gracias, hermano Eduardo. Entonces, aquí estaríamos finalizando la unidad 1. Como les digo, la sugerencia es hacer una pausa, porque de verdad que es complicado el aprendizaje de todo el día. Luego viene el receso. En el receso, pues ya saldrán a tomar sus onces, etcétera. Es importante manejar los tiempos. Entonces, los coordinadores, ellos están muy bien entrenados en esta parte porque ellos saben del manejo del tiempo y del uso del mismo para otras actividades. Entonces, aquí nos va a tocar trabajar mucho en esa parte. Posteriormente, después, a las 11 de la mañana, arrancamos con la unidad 2. La unidad 2, el tema general, vamos a pasar aquí al módulo rápidamente. Tenemos fundamento bíblico de la doctrina del pecado. Entonces, el objetivo de aprendizaje tiene que ver con describir con claridad lo que la palabra de Dios señala sobre la realidad del pecado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y la gradualidad del mismo. Acá hay una actividad de saber previo que si usted desea hacerla, mencione 2 textos bíblicos de la doctrina del pecado que se encuentran en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento, o sea, que estén inmersos ahí. A esa, si usted desea hacerla, o la puede dejar. Como ya vienen conectados con el tema, entonces podría seguir. Ya depende de cómo usted analice el grupo. Luego, bueno, ahí viene todo el desarrollo del tema. Aquí viene el desarrollo del tema. También viene una reflexión en este espacio. Si usted desea hacerla, página 14, te puede dar unos minutos para que la gente haga eso ahí escrito. No tienen que hablar en el micrófono, pero sí es bueno que ellos escriban.
ahí la pregunta es, desde su análisis como predicador, ¿qué aspectos se deben tener en claro para explicar la realidad del pecado de acuerdo a lo visto en el tema anterior? Entonces, eso es una forma de que el pastor conceptualice, estructure. ¿Sí? Vuelvo y yo les reitero mucho, cuando uno escribe, uno organiza lo que piensa. Entonces, es muy importante este espacio si desean aprovechar. Luego viene la gradualidad del pecado, todo lo que es ya expuesto acá. Vienen muchas citas bíblicas y también viene un momento de reflexión. Si desean aprovechar, perdón, esos tiempos, lo pueden hacer. En la parte de la guía, miremos la guía aquí. En la parte de la guía tenemos el tema número 4, la presencia del pecado. Aquí vienen las páginas. Exposición con diapositivas. Volvemos. ¿Por qué es importante aquí? Porque como es doctrina, entonces es muy importante la sugerencia es no repartir los temas para que los pastores los expongan, ni presentaciones, ni carteleras, ni ¿cómo se llama? Se me olvidó. Dramatizados, nada. O sea, realmente el tema no es para eso. Es un tema conceptual, estructural. Entonces, es bueno que haya ese tiempo, es más de interiorización, de análisis, de reflexión, y no de presentación allá adelante, ¿sí? Entonces, por eso no vamos a pedir ni papel para carteleras, ni marcadores, nada de eso. Va a ser un trabajo de mucha reflexión e interiorización. Los espacios de participación serán de otra manera. Aquí viene la reflexión, el número 4, la presencia del pecado, viene un tiempo de reflexión y un trabajo en el módulo si desea hacerlo. Hasta ahí vamos, luego vamos hasta el almuerzo, de 12:30 a 2, volvemos a las 2 de la tarde, regresamos a partir de 2 de la tarde hasta las 3:30, todo el tema de la gradualidad del pecado, toda la tarde. Seguramente ahí van a salir muchas preguntas, inquietudes, etcétera, y se va a abrir el espacio para eso. La propuesta es hacer, para el cierre de la unidad, una forma que se llama un debate, pero no para encontrar posiciones, sino para escuchar a los pastores, ¿sí? Acerca de algunos temas que ellos estén tocando y presenciando, no sé, bueno, hablando acerca de eso. Ese es el espacio de participación que se va a tener allí, básicamente. Si ustedes desean usar la actividad de aprendizaje número 2, se las voy a compartir en el módulo. Esto se llama una rutina de pensamiento. Las rutinas de pensamiento, en la expo pasada algunos pastores las utilizaron. Las rutinas de pensamiento son formas organizadas de la acción del pensar, ¿sí? Porque a veces uno es muy impulsivo para pensar. Entonces, la primera idea que viene, uno la va pensando y la va diciendo. Entonces, las rutinas de pensamiento nos ayudan a pensar organizadamente. Esta es una, hay varias, hay muchísimas. Esta es una que hemos venido usando. Entonces, se le permite al pastor leer el tema. O sea, ya después de haber finalizado la conferencia, entonces se le permite al pastor leer. Acá hay varios temas propuestos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, se le permite a los pastores leer uno y que escojan uno. O pueden escogerlos todos. Supongamos que escogimos la creación fue afectada por el pecado. Ese aparte está en el módulo. Ese pedacito lo busco allá en el módulo. Lo leo, lo estudio muy bien. Luego, si yo estoy haciendo la rutina, en este espacio escribo lo que yo pienso. Aquí es lo que yo pienso. ¿Sí? Y luego en qué dice la Biblia, ya yo escribo el concepto bíblico. Entonces, esa rutina me permite tener claridad de esos aspectos. ¿Qué pienso y qué dice la Biblia? El tema, lo que yo pienso y lo que dice la autoridad, que es la Biblia. ¿Sí? Eso es un esquema de pensamiento. Eso ayuda a diferenciar que muchas veces hay cosas que nosotros creemos que son, pero hay que siempre llevarlo a la luz de la palabra de Dios. Acá hay otra actividad que si desean hacerla, como les digo, esto es sugerido, también tiene que ver con los pecados por omisión, por inmadurez, eso lo van a encontrar en el módulo y se puede hablar de algún caso, ¿sí? Un caso conocido del tema, o sin mencionar nombres, obviamente, o situaciones,
pero donde se puedan ver esos tipos de situaciones de pecado por omisión, por negligencia, por inmadurez. Esos son espacios que ustedes pueden definir si desean hacerlos o no. Bueno, aquí continuaríamos. Entonces, aquí iríamos, todo esto va a la unidad número 2. Aquí, hermanos, mi sugerencia, o sea, la verdad es que uno plantea desde aquí, pero ustedes son los que saben cómo se va a manejar la situación allá. Y en los tiempos usted podría tomarse toda la unidad 2 en toda la tarde, ¿sí? Porque es muy larga. Entonces, si usted ve, ya va el manejo del tiempo. Porque la unidad 3 es un poquito más pequeña, ¿m? Que son las consecuencias del pecado. Y la unidad 3 está propuesta para hacerse de 4 a 5 de la tarde. Pero si usted ve que no alcanza, pues podríamos dejarla para el siguiente día en la primera hora. La unidad 3 es cuáles son las principales consecuencias del pecado. Viene también un espacio de participación en el módulo. Y si usted desea que los pastores participen, los puede dejar siempre y cuando manejando el tiempo. Luego viene consecuencias del pecado. Aquí otra vez volvemos a la conferencia. Muy importante acá el uso de la conferencia, la exposición con las diapositivas. Y volvemos otra vez a la reflexión. O sea, siempre la reflexión va a ser un elemento importante para interiorizar los conceptos. Aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos unidad 3, consecuencias del pecado y la reflexión para el espacio para que el pastor escriba lo que ha pensado. Esta unidad es corta, por eso la dejamos así de una sola hora. Si usted desea, puede dejar, aquí hay la elaboración de un mapa mental. El mapa mental lo que busca es que el pastor estructure lo que aprendió en un gráfico. Las investigaciones nos muestran que cuando uno grafica, a sí mismo uno conceptualiza en su mente. Entonces yo entiendo, por ejemplo, cuál es el concepto fundamental, cuál es la idea secundaria, cuál es la idea primaria. Entonces, el mapa me va a ayudar a mí a tener como un esquema de las ideas. Por eso lo pueden hacer. Lo pueden hacer aquí o dejárselo para que ellos lo hagan en casa, ¿sí? Lo importante es que lo hagan, ojalá. Y que utilicen bases bíblicas cuando lo vayan a estructurar. Esta también es una forma de bosquejar. Nos queda la unidad número 4. Bueno, acá hay otra propuesta, esta no la hizo el hermano Balbino, que me parece muy interesante. Los que deseen usarla también la pueden aprovechar. Aquí tenemos, esto se llama una plenaria foro. Aquí lo voy a ampliar. Es una sugerencia que dice, proponemos un panel alrededor de una temática actual a nuestro contexto ministerial. De ayer a hoy, ¿ha cambiado la manera como sancionamos el pecado del creyente en las congregaciones? Ese es un tema donde dice, en este panel participaría 1 o 2 directivos, el veedor o alguien versado en las normas disciplinarias del reglamento interno, 1 o 2 pastores antiguos. También puede incluirse un pastor conocedor en leyes. Se puede abrir aportes a opiniones de los grupos y se puede organizar este panel en ambos grupos. Se podría manejar en el grupo de general local y predicador, cómo se está manejando lo de la disciplina en las congregaciones, y en el grupo de ordenación, de pronto se pensaba en el pecado en el pastor. Entonces, ya va a depender, si lo quieres manejar, pues eso sí es una sugerencia que nos hizo el hermano Balbino también, muy interesante. Esto ya lo hemos hecho en varias SFOM anteriores para escuchar a los pastores respecto a algunos temas interesantes que les pueden ser a ustedes de utilidad. Por último, nos queda la unidad número 4. Entonces, la unidad 4 tiene que ver con el tema de la redención. Aparecen saberes previos también. Hay dos preguntas. Define el término redención y cómo se relaciona con la redención. Aquí se propone una discusión guiada. ¿Sí? De pronto se abre la pregunta y se da una participación. Nuevamente, a partir de eso, la exposición con diapositivas. Otra vez se puede proponer después de eso un panel de preguntas o si usted desea, ya pues cerrar con participación de los pastores o, bueno, nosotros le sugerimos, aquí hay un panel de preguntas y respuestas, se puede abrir ese espacio.
También en el módulo vienen 3 tipos de actividades que ustedes pueden seleccionar. Pueden seleccionar una. Por ejemplo, hablar de los errores doctrinales con respecto a la enseñanza de la doctrina del pecado y su relación con la redención. Ustedes saben que hay muchas ideas que se están filtrando y entonces sería interesante tal vez, no sé, dejar ese espacio para comentar. También podría ser la elaboración de un bosquejo de enseñanza sobre la doctrina para las congregaciones. Y una actividad práctica, la presentación de testimonios. Esta es otra actividad que el hermano Balbino nos compartió, de pastores, cómo se experimentó la redención en su vida, ¿sí? O también la elaboración de un acróstico de la palabra redención. Es decir, hay varias actividades que nos van a ayudar como a afianzar y a concluir algunos aspectos. Aquí tenemos toda la mañana del otro día. Por último, proponémonos, si llevamos la guía así, nos quedaría a nosotros de 10:30 a 11:30 un tiempo para conclusiones, ¿sí? Conclusiones del facilitador, para que ustedes expongan ya claramente ideas o conclusiones de este módulo, para que quede muy claro, ¿sí? No, por eso les digo que aquí oportunidad para exposiciones y presentaciones y dramas, no, porque el módulo no se presta para eso. El módulo es conceptual y estructural, entonces no permite eso. Sí permite conclusiones, y la idea es que cada unidad tenga un momento de conclusión, y al final el módulo siempre se concluye, o sea, que no se dejen abiertas las opiniones, porque el asunto cuando a veces se hacen muchas exposiciones y presentaciones es que no se concluye, no se cierra. Y siempre es importante hacer un cierre que le llamamos cierre pedagógico, es cuando ya se quedan las ideas muy claras de lo visto en el tema, ¿sí? Después de esto ya vienen las evaluaciones, que ya ustedes las conocen. Muchas de esas evaluaciones, pues básicamente lo que busca es que el pastor sepa cuánto aprendió. Nosotros se trata de rajar a nadie, las preguntas realmente son sencillas y son del mismo módulo. Las sacamos casi textuales del módulo. Entonces, lo que nosotros sí queremos es que el pastor vea qué aprendió. Entonces, la idea no es que él se copie, porque estamos notando que se copian o hacen las evaluaciones en grupo, todos grupos de A10, pues imagínense, pues todos sacan 30. Entonces, la idea no es tanto eso, la idea es que ellos realmente sepan cuánto aprendieron, y eso es el interés de este trabajo. Entonces, nosotros para eso, hermanos, elaboramos un video pequeñito. Voy a presentárselo. Permítanme en un momento, por favor. No sé si, mientras busco el video, si tienen alguna inquietud aquí, con mucho gusto, algún aporte, sugerencia. Hermana Ya les Andrea, presento el video. Dios le Sí, bendiga. señor. Bueno, ok. Gerson Mendoza les habla. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano. Hermana, la vez pasada manejamos una herramienta que creo que la hizo alguien de Bucaramanga, no sé, no recuerdo bien, que fue una especie de, como que quién sabe lo que, o quién sabe lo que Sí, señor. eran las preguntas, y fue muy práctica y para recordar al final, al cierre de la charla, de la enseñanza, fue muy buena. A la gente le gustó mucho porque era muy práctica, generó expectativas, despertó a muchos, porque hay sitios donde vamos a estar donde la temperatura va a estar a 30 y pico de grados, hay ancianos, y veo que este módulo es muy conceptual. Entonces, bueno, no sé si independientemente cada uno la pudiéramos hacer o la pudiéramos manejar todo. Pero sería sobre la evaluación de... ¿Es sobre la misma evaluación? Sí, ¿O sobre la hacer temática una...? que se maneja, sobre todo el módulo. Hermana Andrea, me disculpa, que el hermano se está refiriendo, creo que al Sábelo Todo, una actividad que se hace en un momento. Sí, es correcto. Ya. No habíamos pensado hacer sábelo todo para este, todavía. Sí, señor. Lo otro es, no sé si valga, si quepa la pregunta aquí ya, voy a esperar que bueno Fernando aquí nos termine de concluir la enseñanza, la conferencia. Es acerca de una pregunta que tenemos y nos preguntan mucho, es cultura o pecado, ¿dónde riñe la cultura con el pecado? Creo que en algún momento, en algún sitio va a resultar esa pregunta para algunos.
Sí, sí, ciertamente, sí. Bueno, les voy a compartir el video. Entonces, este video lo hicimos y queremos presentarlo antes de la evaluación, para que los pastores tengan conciencia de por qué se va a evaluar. Entonces, les voy a presentar el video. Mano Giovanni, ¿me confirma si ya tienen la pantalla nuevamente? Sí, hermana Andrea, ya lo estamos viendo. Perfecto. Apreciado pastor y esposa de pastor, la evaluación es una parte muy importante que busca retroalimentar su proceso de aprendizaje. Por esta razón, le invitamos a asumir con compromiso las siguientes recomendaciones. Desarrollen su evaluación en pareja. Si ustedes la realizan conscientemente, sabrán en realidad cuánto aprendieron y cuánto deben repasar. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Realicen la evaluación conscientemente. Recuerden que no deben copiar o solicitar las respuestas de otros compañeros. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tito 2:10. Pregunten al coordinador del SFOM si la evaluación es de libro abierto, lo cual les permitirá consultar sus apuntes o el módulo estudiado para desarrollar sus respuestas. Si no lo es, deberán guardar el módulo y desarrollar las respuestas recordando lo aprendido en la sesión de clase. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Sigan las recomendaciones que entregan los coordinadores del SFOM de cada distrito. Recuerden que el obedecer es mejor que los sacrificios. Primer libro de Samuel 15:22. La ética es un asunto de vida práctica y todo creyente debe ser ético en todo lo que haga, incluyendo las pruebas de conocimiento del SFOM. Así que adelante con la evaluación y que Dios sea bendiciéndoles. Escuela de Formación Ministerial SFOM. Aprendemos para servir mejor. Bueno, hemos hecho este video con ese interés de que pues hagamos una evaluación consciente, más allá de que cuánto me saqué, si perdí o eso. Realmente lo que se busca es que el pastor sepa cuánto aprendió o no. Nosotros lo estamos haciendo tanto en hoja física como virtualmente. Es decir, que por ejemplo, los que lo hacen virtual, ellos reciben su calificación enseguida. Es decir, que ellos saben incluso cómo les fue, qué preguntas no les quedaron bien, etcétera. Entonces, más que todo es eso. Entonces, realmente yo he visto como pastores esperan que un pastor lo haga virtual para que les dé las calificaciones correctas y luego ellos se copian de esas calificaciones, ¿sí? Y pues no, esa no es la idea y creo que no es en ningún momento ético eso. O miran el módulo, miran todo. Entonces, por ejemplo, este caso de este módulo, la evaluación de este módulo es una evaluación que no es de libro abierto, es decir, que no pueden usar el módulo. Sí pueden usar la Biblia, deben tener la Biblia para hacer la evaluación, pero el módulo no, porque el módulo está la evaluación está tan exacta, está prácticamente sacada textual, entonces, ¿para qué les dejaríamos usar el módulo? Lo que sí es importante es el análisis, entonces, por eso deben tener la Biblia a su mano, que eso sí sería importante. Entonces, hermano, ¿sí, señor? Sí, es que con respecto a la evaluación, pues el problema es que como el resultado es cuantitativo, es decir, sacó 25, sacó 22, perdió la SFOM, tiene que repetirla. Por eso la carrera para sacar el 30 o muy cerquita, pero si se pudiera dar una valoración más cualitativa, por lo menos en este módulo, en esta SFOM, ¿no? Porque es la única manera de no estar prevenidos a tener que irse trampeando, ¿no? Lamentablemente, pues no debiera darse, pero si se lograra quitar esa carga de numérica, sería muy saludable para que ahí sí revise cuánto realmente aprendí yo y no cuánto me toca demostrar para que no me hagan repetir. Sí, sí, eso es cierto, hermano Jorge. El asunto es quién califica eso cualitativo.
porque es que estamos hablando de 140, 150 evaluaciones. O a otra, es que ellos mismos se evalúen ellos mismos, ¿sí? Sí, Pero puede hacer. ese criterio no lo hemos construido nosotros, sobre todo ese criterio de evaluarse conscientemente, ¿sí? Conscientemente. Pues se podría pensar, pues a futuro, pienso yo, ¿no? Que se pudiera hablar de una autoevaluación, una coevaluación, y en la otra parte sería el resultado de los puntos, ¿no? Pero que el pastor puede decir, bueno, yo merezco tanto, y los compañeros, y no exagere, o no se dé tan duro, usted merece más. Es algo que se puede hacer ahí entre el grupo y se promedia esas dos para que tenga un aporte y que con eso, por ejemplo, llegue al básico para pasar y el resto sea la contribución de lo que demuestra con las preguntas. Sí, no, muy bienvenida, hermano Jorge, su sugerencia. Creo que lo podríamos pensar en el próximo. Sí. Hermana Andrea, otra, perdón. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Sí, hermana Andrea, le bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermano. Hermana, era para también, no sé, como se torna un poquito difícil el hecho de hacer una evaluación un poco personalizada o en pareja, debido al mismo sistema que tenemos de aula. Por ejemplo, es una mesa donde es una sola mesa, donde están todos. Entonces se hace como que difícil de estar pendiente de que el uno no se copie el otro, porque ya al lado está el otro. Como que se hace como difícil que el otro no mire al otro. Entonces, la misma situación que estamos viviendo de aula se hace difícil estar pendiente de que no se copien. Bueno, gracias, hermano. Yo creo que nosotros es un tema porque primero estamos hablando con adultos y creo yo, hermanos, que de eso se trata, de formar eso, ¿sí? Porque hay muchos hermanos que son bachilleres, por ejemplo, y ellos saben que muchos estudiantes, uno no tiene que ser universitario para saber que eso ocurre, ¿no? Que uno puede copiarse o no puede copiarse, que eso es decisión de uno. Yo digo, yo voy a hacer mi evaluación aquí, y si lo vamos a hacer en pareja, somos dos, esposo y esposa, lo vamos a hacer juntos, no tenemos que copiar a nadie. O sea, es un tema de irles formando a eso, al pastor, que tenga mucho cuidado en esa parte de él mismo, ¿sí? Sí, claro, o sea, que no me tengan que vigilar. Yo no puedo actuar vigilado a ver que el facilitador me mire que yo no estoy copiando. Es un tema personal y creo que ahí les podemos aportar muchísimo a los pastores en cuanto a esa formación ética, porque ustedes saben que la ética la podemos dar en módulos, pero realmente la ética es un tema de vida, ¿no? Entonces, aquí podemos aprovechar esos momentos para formar eso en el pastorado, ¿sí? Que él mismo diga, no, así tenga yo un compañero que me esté preguntando, yo le decir, no, haga su evaluación, hágala, yo hago la mía, ¿sí? Pero creo yo que eso es un trabajo, eso no es un proceso que se dé inmediato, pero de pronto se puede lograr. Hermana Andrea, de pronto este es un módulo que se presta para pensar si trampear en una evaluación es pecado o no, si es mentira o no, y si nos manda al infierno o no. ¿Y quién se miente, no? Realmente, ¿no? Sí, robarme nota, o sea, paso la spam, pero me manda al infierno. Sí, exacto. Bueno, hermanos, hay una pregunta que me llega aquí por el WhatsApp y es la participación. Nosotros hemos querido que los pastores participen, hablen, expongan. La estrategia que hemos utilizado son las mesas de trabajo, ¿sí? Si le sugerimos que si usted puede utilizar esa participación para evaluarla un poquito más conscientemente. O sea, de pronto no decirle, todos se merecen 30, todos se merecen, ¿sí? Sino de pronto uno apoyarse en el coordinador, por ejemplo, decirle al coordinador que le tome nota de quién participó, qué mesa participó, para que ellos, los coordinadores en eso apoyan mucho a los facilitadores y luego al final se mira qué mesa realmente participó, porque hay muchos pastores que aunque van a las FON no están conectados con las FON, están ahí porque de pronto les toca ir, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que ellos de pronto se conecten. Ahora, si usted puede tener eso, nosotros les sugerimos a los coordinadores que las mesas de trabajo tengan como una paletica donde ellos señalen su número, el número,
de la mesa y cuando vayan a participar la levanten. Con esto entonces sabemos qué grupo está participando o el nombre del pastor si ya tiene una participación personal, ¿sí? Pero sí sería muy interesante para favorecer un poco eso, sí les agradecemos mucho para no generalizar, porque realmente no todos participan, entonces no podríamos ponerle a todos 30, ¿sí? Eso sí sería, eso es una sugerencia, yo sé que no es fácil, pero les agradecemos mucho esa colaboración. Bueno, hermanos, yo ahora aquí por el grupo, de pronto les voy a enviar, tengo ya la evaluación en línea para que ustedes la resolvieran y la miraran, ¿sí? Ya de pronto, más, no ahorita, ya después de finalizar esta reunión. Esa evaluación no se puede compartir, sería solamente para ustedes los facilitadores. La contesten, la miren, qué opinan y básicamente son 10 preguntas, todas son de marque la opción que más se corresponda y hay dos de falso y verdadero. De resto ya eso sería todo. Yo de mi parte pues agradecerles hermanos su participación aquí. Se reciben todas las sugerencias, todos los aportes. Acuérdese hermano que usted es la persona encargada de que ese proceso sea educativo, totalmente educativo. O sea, no solamente la conferencia por conferencia, sino que se cumpla el objetivo, que se cumpla el desempeño, que se alcance de pronto a verificar cómo quedó la doctrina afianzada en el pastorado. Y bueno, ya pues los temas de contenido, entonces ya los dejamos a cargo de nuestro hermano Fernando. Les agradezco mucho su tiempo, sus preguntas, sus aportes. Gracias, hermano Jorge, por sus aportes. Vamos a mirar la posibilidad de incluir esa evaluación cualitativa, hacerla un poco más completa. Muchísimas gracias a todos. Hermana Andrea, perdón, antes de que se despida, esta presentación que usted usó para instruirnos a los facilitadores, ¿la podemos tener? Sí, señor, nosotros la dejamos en el aula virtual donde ustedes descargan todos los materiales. Si tienen algún problema con el aula virtual, el hermano Luis Torres, él es el encargado. Bueno. Ustedes tienen su usuario, su contraseña, ingresan en el momento que deseen, pueden descargar los materiales, la evaluación. Pues vamos a hacer el juego de preguntas, el que lo quiera usar, bien lo puede usar. Y si no lo desea usar, pues no hay problema tampoco. Lo que sí les recomendamos es, pues obviamente, que se maneje el contenido, el material. Eso sería lo más importante. Ya las actividades metodológicas son de juicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas hermano gracias, Giovanni, hermana Andrea. quedo atenta a las preguntas, hermano Giovanni. Bien, hermana Andrea, si de pronto algún hermano tiene una inquietud con relación al tema que acaba de exponer la hermana Andrea, entonces todavía tiene oportunidad. Bueno, entonces si no la hay, vamos a continuar con la contextualización que va a hacer nuestro hermano Fernando. Hermano Giovanni, sí. Hermano Giovanni, vamos a subir la guía metodológica a la biblioteca. Sí, señor, vamos a dejar la guía. Listo, hermana Andrea. Entonces, hermanos, les dejo en compañía a nuestro hermano Fernando. Si tienen preguntas con relación a algún tema del módulo, entonces las pueden presentar y el hermano Fernando va a estar resolviéndolas, va a estar dándole respuesta a cada uno de ellos. Entonces, me alegra mucho saludar aquí a nuestro hermano Fernando Sierra y dejarles en compañía de él también. Si quieren, le podemos poner la cámara. Le pedimos al hermano Norberto, ¿nos puede oír para que nos haga el favor y desactive la cámara? Listo, hermano Fernando. Bien, Dios les bendiga a todos. Este módulo es un módulo que se elaboró por iniciativa del Consistorio de Ancianos, y lo que está consignado aquí, pues ya se revisó en el consistorio, 2 veces se socializó. Para darles una idea, pues que algunos dijeron que era como muy escueto o muy corto, no sé. La cuestión es que este no es un libro.
se habló eso porque alguien lo criticó y dijo que tenía muy poca cosa. Pero resulta de que si usted quiere que tenga más, se necesitaría hacer un libro. Esa fue la conclusión que llegamos. Y un libro es muy largo para tratarlo en 10 meses. Que no es descabellado hacer un libro, pero que en este caso es solamente, podríamos decir, un patrón para que se orienten y expongan básicamente lo que es la doctrina del pecado. Se le ruega, porque cada uno tiene sus conceptos, yo tengo el mío, pero incluso aquí yo no les voy a decir mi concepto, sino que en el módulo está el concepto del consistorio que representa a la iglesia. Entonces se le ruega a cada uno de los facilitadores que ojalá se mantenga dentro del módulo, porque es lo que se está buscando para unificar el pensamiento acerca de esta doctrina. Entonces a veces hay cosas que a uno de pronto no le caben en la mente o no las entiende todavía o piensa diferente. Pero el que piensa diferente, pues entonces simplemente dice, hombre, yo no soy capaz de ir en contra de mis pensamientos. Yo no quiero exponer ese módulo, pero si lo va a exponer, debe mantenerse dentro del módulo. Porque si no, pues se desvirtúa el objetivo de este escrito. Entonces, quiero decirles eso como introducción para que ustedes, pues, procuren, ya sea el método que usen, pues ya lo explicaron los métodos, pero en cuanto a lo que es el pensamiento doctrinal aquí escrito, pues sí deben procurar mantenerse allí para que todos digamos una misma cosa. Esa es la entidad que tenemos como organización, como iglesia. Entonces, eso es lo que se va a exponer. Si alguno no estuviera de acuerdo con algo de lo que dice el módulo, le puede escribir al consistorio. Y entonces el consistorio evaluará lo que usted tenga por conceptuar o de lo que no esté de acuerdo. Pero si va a facilitar el módulo, entonces le rogamos pues que se mantenga dentro de lo que el módulo expresa, porque este módulo se construyó entre 3 miembros del consistorio y después se llevó al consistorio en pleno y se puso 2 veces, se repasó. Entonces ya si algún error hay aquí de pronto que sea que alguien metió el dedo mal en las letras, ya eso es otra cosa, pero lo que es revisión sí se revisó bien. De hecho, se dejó como el módulo que se va a usar en el Instituto Bíblico. Entonces, pues cualquier aporte que ustedes quieran hacer, pues no lo hagan a manera individual, sino que escríbanos o llame al presidente o a alguno y exponga su pensamiento, entonces miramos. Pero sí ya en lo que es la enseñanza del módulo, ojalá se mantengan fieles al módulo, que es lo que se pretende, que haya una enseñanza que la iglesia muestra acerca de esto. Parece ser que algunos no están tomando muy en serio lo que es el pecado. Por ahí hay una pregunta que cuando llegue la inquietud sobre la cultura del pecado, bueno, la Biblia dice claramente lo que es pecado y lo que no es pecado. Hay cosas que son culturales, pero las culturas son variables y según entiendo o he escuchado, la moral también va de acuerdo a la cultura, pero la Biblia tiene un pensamiento sobre lo que es bueno y lo que es malo y ese lo establece Dios. Y entonces nosotros somos hombres de Dios, así que hay cosas que de pronto no se están dando cuenta algunos y de hecho por eso es que está este módulo para orientar a los que de pronto saben menos o tienen ideas que sí están muy distantes de lo que la Biblia dice acerca de esta doctrina. Entonces, diciéndoles esto, no sé si alguno tiene alguna inquietud y quiere expresarla, pues yo escucho y trataré de ayudarle o de aclararle el porqué. Pero en cuanto a que ya se cambia algo de esto, sí es ya muy difícil aquí en este momento. Porque no es, como les decía, no es el pensamiento mío, sino que ya esto es lo que se determinó en el consistorio que se enseña. Entonces, pues los escucharé si alguno tiene alguna inquietud al respecto de lo que aparece aquí en el módulo. Hermano Fernando, un cordial saludo. Habla el pastor José Sierra. Para usted un saludo, para el comité
miembros de la SPON y los compañeros que están en la videoconferencia. Tengo una inquietud, hermano Fernando, cuando se elaboró el material, ¿qué interpretación básicamente se le dio a Primera de Juan 5, 16, 17, especialmente cuando se habla de pecados que no son de muerte y del pecado de muerte? Básicamente mi pregunta es, en ese pasaje cuando se habla de muerte, ¿se refiere a qué clase de muerte? Es mi primera pregunta. Entonces quería escuchar cómo lo he interpretado. Bueno, eso se refiere a la separación que el hombre tiene de Dios por causa del pecado. Entonces, hay pecados, por ejemplo, yo sé que algunos piensan que el pecado imperdonable solo es uno, pero la Biblia muestra, y ahí está consignado, o sea, con base a lo que está ahí consignado, la Biblia muestra que hay más de uno. Entonces, eso es lo que se trata de demostrar. También se habla de la gradualidad del pecado, porque en el Antiguo Testamento, de hecho, apenas usted ve las diferentes ofrendas, también se ve que hay diferentes formas o causas de la práctica del pecado. Entonces, algunos ignoran eso o no lo quieren aceptar, pero sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo, porque algo me dijeron sobre la rebelión. La rebelión es un pecado prácticamente imperdonable. ¿Por qué? Porque el hombre pecó y la única forma de que el hombre, o sea, la única forma fue que el hombre muriera. Y fíjese que por eso murió Cristo. O sea, Dios buscó, y ahí lo dice en el módulo, sustituirnos en Cristo. Pero de que el pecado, la rebelión no la perdonaron, no la perdonaron. Entonces, si usted mira, por ejemplo, la desobediencia de Saúl en el Antiguo Testamento, dice que él se obstinó, y la obstinación es como la rebelión y la idolatría, y entonces los mete en el mismo nivel. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Pues separación de Dios, ruptura de las relaciones con Dios, porque el pecado eso es lo que hace. Primeramente separa al hombre de Dios, y la consecuencia secundaria es que muere físicamente. Es decir, entendiendo de esta manera que pues se toma como la muerte como la separación definitiva de Dios, según el texto de Primera de Juan, en su primera parte donde dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, se pudiera interpretar entonces que hay pecados que no separan al hombre de Dios, es decir, definitivamente. O sea, definitivamente, porque todo pecado separa al hombre de Dios. Pero entonces hay uno que lo separa inmediatamente y lo deja listo para el infierno, digámoslo así. Y hay otros que, si el hombre pecó por ignorancia, ahí también lo explica, o por alguna otra causa, que puede volverse del pecado, o sea, puede arrepentirse. Porque ustedes saben que hay una forma de arrepentirse en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Hermano Fernando. Diga. Dios lo bendiga. Con respecto a ese tema del pecado de muerte, se podría hacer la analogía con lo que en Israel era penado con la muerte del individuo, es decir, que era cortado del pueblo. Por ejemplo, la idolatría, la inmoralidad sexual, el homicidio, no por accidente, sino el homicidio premeditado. Entonces, lo cortaban del pueblo, y si nosotros miramos, hay cosas que definitivamente, si infringimos lo que Dios ha establecido, pues Él nos va a cortar de la iglesia, es decir, claro, no vamos a tener ya oportunidad, pero no es por cualquier cosa, porque hay muchas otras formas en las que el hombre puede pecar, pero si por ejemplo un adulterio, pues hay perdón, pero dependiendo de las circunstancias, pudiera tomarse como una rebeldía, pudiera tomarse como una blasfemia,
pudiera tener implicaciones como esa obstinación, y no puede ser igual la causa, ¿no? Después de que ya el hombre menospreció la sangre del cordero, la tuvo por inmunda y cometió un pecado que simplemente está diciendo lo hago porque no le tengo miedo a Dios. ¿De dónde le sacamos otro redentor, otra salvación? Entonces eso es lo que hace que se constituya en un pecado, que el mismo hombre se mató. No somos nosotros, es él quien se separó definitivamente de Dios. Claro, es que ahí también lo explica en el módulo, que no fue el diablo el que hizo pecar al hombre, él decidió pecar. Entonces, porque es que algunos piensan que el pecado está metido en la sangre del hombre, por ejemplo, porque es que a raíz de eso es que salió el módulo, porque algunos incluso piensan que es genético y que está ahí y es del hombre. Y resulta que el pecado se originó antes de la creación y no es parte del ser humano, porque Dios no lo hizo pecar, ¿no? Entonces, hay las diferentes formas, por eso se habla de la gradualidad del pecado, y en el Antiguo Testamento lo muestra que hay una gradualidad del pecado. Entonces, algunos no quieren aceptar eso. Entonces cogen al creyente actual y a veces hasta lo maltratan. Por ejemplo, hay cosas, ahí habían cosas que ponían inmunda a la persona en la ley, porque derramaba semen o por el ciclo menstrual, y entonces esos son cosas que hacían impura a la persona, pero solo se lavaba y duraba cierto tiempo fuera del campamento y volvía a entrar. Entonces, así en este tiempo hay cosas que de pronto pueden separar al hombre de Dios, pero siempre y cuando el hombre reconozca eso y se aparte, entonces alcanza la misericordia de Dios y continúa en su relación con Dios. Hay otros que, como dice el hermano Cristancho, bueno, sí, porque, por ejemplo, que son apostasía. Una persona se va para un grupo trinitario, eso es apostasía, y negó la fe. Si niega la fe y niega la palabra, ¿quién lo salva? No tiene quien lo salve, porque por eso creo que dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, porque es que hasta mismos pastores están perdiendo fe en la palabra y entonces enseñan otras cosas y no creen lo que dice la Biblia. Y por eso hacen cosas indebidas, como decían ahorita, que es copiarse en el examen. Se espera de un pastor que ni siquiera piense en copiarse en un examen, porque debe tener una ética alta, porque tiene un concepto muy claro de lo que es el pecado, porque copiarse es pecado. Ahora, que no se muera enseguida, eso es otra cosa. Pero fíjense que se le va acumulando y a la larga hay mucha gente que termina muy mal porque desconoce los efectos del pecado, y es lo que se quiere mostrar con el módulo, que el pastor se dé cuenta de la gravedad del pecado, aunque sea que sean cositas que parecen bobas. El hermano Eduardo quiere decir algo. A ver, viste, que lo bendiga. Bueno, solamente que me dio una inquietud porque el versículo 16 del capítulo 5 de Primera de Juan dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. A ver, pregunto por mi inquietud. Veo que el apóstol no está diciendo que no se lo va a perdonar, sino que el hermano no pida por ese pecado. Entonces, me parece que hay diferencia entre eso y el que es imperdonable. Claro. ¿Hay diferencia? Sí, claro. Aquí yo tú no pidas, él se va a arrepentir directamente. Tú no pidas por eso. Dueño, que pida él. Por otro que no sea de muerte, si tú puedes pedir. Es lo que yo interpreto. Sí, claro. Sí, es que hay gente que usted pide, pero ¿y si ellos no se quieren arrepentir? Si ellos no quieren reconocer su pecado, entonces yo ¿para qué voy a pedir por esa persona? Porque el problema es ese. Hay una discusión, por ejemplo, dice, bueno, y el que se aparta, hay que irlo a buscar o él tiene que venir. Entonces, el hijo, en la parábola de los dos hijos y el padre nunca fue a buscar al hijo. El hijo tuvo que regresar arrepentido, porque eso fue algo voluntario de él. O sea, entonces se lo busca y no quiere venir. Porque sí, porque es que hay gente que se le busca
y le dice, vea, pastor, yo definitivamente yo para allá no voy. Entonces, hay cosas que si la persona no quiere, por ejemplo, y yo voy a pedir por lo que él no quiere que yo pida. Entonces, sí. Habla el hermano Carlos Valencia. Sí, señor. Dios le bendiga. Una pregunta. De acuerdo pues a lo que usted nos está comentando, con respecto, por ejemplo, a algunas ideas que se tienen de que el pecado es hereditario, que el pecado es genético. Entonces la pregunta que surge es, luego entonces el pecado no es natural. No, el pecado es algo espiritual. Ok, perfecto. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga. Amén. Hermano Fernando, habla Norberto Cruz. ¿Cómo se encuentra? Dios le bendiga. Todos los compañeros. Sí, ¿cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios. Me parece muy importante, hermano, la ambientación que se hace y las inquietudes para ir como aclarando. Pues en mi caso particular, siempre he relacionado mucho este tema del pecado de muerte, sobre todo con lo que habla también San Mateo de la blasfemia del Espíritu Santo. Ajá. Lo que sí sería muy importante allí es, que me parece como un poco delicado, es obviamente que todo pecado, la mentira, la injusticia, la rebelión, pero entonces es bueno como definir también personas que han causado rebelión y hasta división, pero antes de morir y con el tiempo pues han tenido la oportunidad de resarcir el daño de alguna manera, o a lo menos arrepentirse y volverse otra vez a la senda de la fe y de la sana doctrina. Entonces, esa persona que aunque generó un daño en su momento por su ceguera espiritual y todo, pero después se convirtió o reflexionó el estado de esa persona, cómo podríamos manejarlo, porque como se habla de que hay pecado por el cual no pida que se ore ni nada, ni se clame a favor de la persona. Sí, es que mire, el pecado que se habla en los evangelios, ahí dice clarito, dice que no tiene perdón. Entonces, por más que uno ruegue por ese pecado, yo creo que no va a conseguir nada, porque ahí lo dice, no tendrá perdón. Entonces, pero hay cosas, como se habla de gradualidad, como se habla de que algunos sí se pueden pedir, entonces uno sí puede intervenir. Ahora, hay situaciones que uno realmente no conoce el pensamiento del otro ser humano, o no conoce sus intenciones. Entonces, es como cuando uno va a un sepelio y incluso va y le hace una ceremonia al familiar inconverso de un creyente. Pues, uno realmente, uno no se pone a condenar a la persona, nadie hace eso, ni la salva ni la condena. Uno habla del evangelio, uno habla de la esperanza que tenemos, uno habla de tantas cosas, pero uno no se pone ni a condenar ni a salvar a nadie, porque realmente uno no conoce la intención con que los otros hacen las cosas. A veces deduce un poquito de lo que ve, pero ya ahí irse allá a una profundidad de si la persona incluso realmente se arrepintió. Porque lo que uno sí, y ahí sí tienen la experiencia ustedes, porque ustedes todos son pastores antiguos y por eso están enseñando aquí en esto como facilitadores. Y es que uno ve las consecuencias de todos estos años, de que hay gente que se ha revelado y aunque aparentemente se arrepienten, usted ve que nunca arriban, nunca prosperan. Y es como si hubieran quedado cortados definitivamente en muchos aspectos. Entonces, ahí es donde se tiene que tener cuidado, pues de que uno no está ni para condenar ni para salvar a nadie, pero sí se pueden establecer conforme al módulo unos marcos referentes de darle a la persona que por ignorancia peca, que por, ¿cómo diríamos? Bueno, las diferentes causas por las que cae en una práctica contraria a las escrituras, pues puede que se le dé una esperanza de que se arrepienta y vuelva al camino.
Entonces, pero hay casos en que definitivamente uno ve, por ejemplo, un divisionista. Muy raro que alguien que divida la iglesia se devuelva, o sea, aunque diga que se arrepiente, pero uno en la práctica uno ha visto. Entonces, la cuestión es ni condenar ni salvar, porque o sea, era el dilema que tenía Jonás, creo yo. La salvación es de Jehová. Porque él no quería ir, y no quería ir no porque no creyera que se iban a salvar. Yo pienso que él sí creía que se iban a salvar y por eso era que no quería ir. Pero como se hacía el dueño de la salvación, pasa por la experiencia y entonces tiene que reconocer que la salvación es de Dios, y entonces es cuando él va a predicar, porque la salvación es de Dios y se la da a quien él quiere, y él es el único que conoce los corazones y las intenciones. Incluso en 1 Corintios 4 dice que no juzguemos las cosas antes de tiempo, porque él es el que conoce las intenciones. Entonces ahí sí es donde sí tenemos que tener cuidado, pero que el pastor reconozca la gravedad del pecado y la forma de administrar las diferentes situaciones. Porque yo les pongo un ejemplo. Alguien vino y llegó a una iglesia y encontró un creyente que le habían puesto 1 año de disciplina porque cometió un pecado. Y entonces él cumplió, pero llegó el otro y dijo, no, ese es muy poquito, y le metió 2 años más. Y resulta que ni siquiera a los pastores, que se les exige más, le ponen más de 1 año de disciplina, porque si les tienen que poner 1 año más de disciplina, lo destituyen. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer a un creyente eso? Eso es porque el pastor no diferencia, o sea, no discierne. Entonces, incluso legalmente, él no puede juzgar a una persona 2 veces. Pero fíjese que a veces por desconocimiento se hace que alguien se frustre o algo, cuando no debiera ser más cuidadoso. Entonces, este módulo va apuntando a corregir ciertas cosas y que a la persona no tome ligeramente el pecado, o sea, porque se nota, por ejemplo, que ahora a algunos no les da miedo mentir. Y resulta que Ananías y Zafira lo culminaron por tratar de engañar a Dios. Y entonces uno dice, no, pero eso ya no pasa. No, ¿quién sabe? Esas cosas, o sea, mirar que el pecado sí es grave y que nos está tratando de permear en otros asuntos. Entonces, eso más o menos es lo que... Pido ahí, hermano Fernando. ¿Me permite, hermano? Sí, claro. Gracias, hermano, para ya concluir la idea. Me parece muy interesante el planteamiento que ha hecho el hermano Fernando ahí. Es que, bueno, lo de la blasfemia, eso está muy claro en Mateo, y en lo personal, pues yo, aun cuando leo Primera de Juan, me ha afianzado mucho en haciendo la conexión con San Mateo. Pero me gustó mucho el planteamiento que hace el hermano Fernando sobre hacer sentir o acentuar la gravedad del pecado, y me parece que eso viene a ser como una advertencia de parte de Dios preventiva para que el creyente y el ministro nos cuidemos, porque el pecado inicia como algo pequeño, pero se va desarrollando a medida que la persona de pronto lo va permitiendo. Me parece muy importante el proceso que hace Santiago. Dice, cuando bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice, cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno esté tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que ahí va hablando como una escala de gravedad. Un proceso que termina realmente con la muerte cuando se consuma el pecado. Entonces me parece muy interesante, mano Fernando, esa ilustración que nos dan, que acentuemos que la intención de Dios es la advertencia de la gravedad del pecado, y que si la persona continúa sumando y sumando, va a terminar, como dice Juan, con la muerte o la destitución del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias, sí, hermano Fernando. Sí, amén. Y así dice Romanos, dice que por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti ira para el día de la ira. O
sea, que hay gente que de pronto no le traen los pecados y se los pagan enseguida, pero van acumulando la ira de Dios sobre ese comportamiento que tienen. Entonces, algunos no entienden por qué les va mal o por qué algunos terminan mal. Es que algunos parece que fueran exitosos y al final tienen un final muy triste. Entonces, en eso es que hay que tener en cuenta, porque también hay cosas que uno comete torpeza y en esta vida las consecuencias se ven. Hermano Fernando. Sí, Hermano Fernando. señor. Bueno, no sé si una analogía nos puede ayudar. Cuando nosotros bautizamos a una persona, nuestro trabajo no es perdonarle los pecados, sino remitírselos a quien los perdona. Sí, señor. Entonces nosotros con el mejor juicio, con la mejor intención lo bautizamos porque consideramos que murió al pecado y que es una nueva criatura. Pero es Dios quien en últimas dice sí o no, si se los perdono o no se los perdono. Igual cuando una persona que cometió un pecado que para muchos pudiera ser muy grave, pide que oremos por él porque está arrepentido, que lo acompañemos en el proceso de restauración, pues a nosotros no nos toca arrancar la cizaña, sino dejarla crecer, orar por él, acompañarlo, porque en últimas no lo podemos volver a bautizar, pero será Dios quien define si sí lo perdona o no lo perdona. Por ejemplo, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo importante no es tanto las palabras que se dijeron, las acciones que se tomaron, sino cuál fue la motivación que tuvo esa persona. Porque oye uno personas inconversas diciendo cosas horribles contra el Espíritu Santo y hablando cosas horribles en cuanto a la posibilidad de recibirlo, pero no les es contado como blasfemia. Pero alguien que gustó el don celestial y luego atribuye a Satanás la obra de Dios, pues ese sí está rayando en la blasfemia. Claro, y si no es blasfemia, es apostasía. Sí, y esto de que un pecado se vaya agrandando, pudiera ser más bien visto como que a un pecado se le va añadiendo otro y otro y otro, porque pareciera que una primera mentira lleva a otra más grande y lleva a otras acciones y va siendo cada vez más complejo. Me preocuparía que no fuéramos a incurrir en la imprecisión del catolicismo de hablar de pecado mortal y pecado venial, que por hablar del gradualismo lo tomáramos como que es lo mismo, porque resulta que dentro de la postura católica pues el pecado venial no lo manda al infierno sino al purgatorio, el mortal sí lo manda al infierno. Bueno, y nosotros no tenemos esa opción en la palabra de Dios para que no vayamos a permitir que alguien diga, es lo mismo, porque es pecado mortal o pecado venial, que ese no es tan grave. No se trata de la gravedad en cuanto al lugar final, sino que un pecado que el hombre comete lo va llevando a otro. Cometió un homicidio y al homicidio le agrega la mentira, y a la mentira la calumnia, y sigue y sigue y sigue hasta que la cantidad de pecados es mucha y no es que sea un pecado que se va agrandando. Sí, no, es que no se refiere allá a dónde va a parar finalmente, sino aquí mientras está en el cuerpo. Entonces, que puede agravar las cosas y puede ser más difícil retornar o que haya un arrepentimiento por su práctica continua, o que está demostrando realmente que el que lo bautizó pues se equivocó, porque la Biblia dice que el que nace de Dios no practica el pecado, o sea, no que no cometa alguna falla o que no tenga por ignorancia un pecado, sino que no lo practica, o sea, que no es diariamente que él anda pecando. Entonces, ni lo planea, no, porque es que hay gente que planea las cosas y tiene, o sea, incluso se ve eso entre algunos que han caído, que planean las cosas, incluso algunos que han entrado al ministerio con mentiras. Entonces, se ve que lo planearon y que escondieron algunas cosas a propósito. Entonces, eso sí, porque es que hay una forma de pecar voluntaria. Entonces, el que peca voluntariamente no le queda nada, como usted mismo ha dicho, hermano. O sea, no le queda sacrificio, porque no pueden crucificar 2 veces al Hijo de Dios, porque él después que ya lo reconoció, entonces sigue pecando. Eso no, o sea, yo lo vi
manera, dice, si yo me muero, porque es el mismo argumento contrario a creciendo en gracia. Dice, ¿cómo pecaremos los que hemos muerto al pecado? O sea, ¿cómo pecaremos? O sea, ¿cómo practicaremos? Pues si uno se muere, un muerto no echa mentira, ni un muerto es tramposo, ni un muerto pues mata a nadie, ni insulta a nadie. Nosotros estamos muertos, supuestamente. Entonces, ya otra cosa es si voluntariamente ese muerto, diríamos, como dijo alguien, se desclava y se baja de la cruz. Entonces ya esa es otra cosa. Pero sí es bueno que tengamos bien claro, porque aquí en el módulo están claros los conceptos. O sea, están claros, están los ejemplos bíblicos. Lo que no tenemos o lo que tenemos es que procurar no tratar de forzar los conceptos, sino mantenerlos, porque yo sé que la gente, entre los ministros también hay gente obstinada que trata de sacarlo a uno del contexto del módulo, pero ojalá que no se dejen llevar por esas insinuaciones de salirnos de lo que ya está, de lo que estamos de acuerdo en que se va a enseñar. O sea, porque aquí lo que tenemos que estar de acuerdo es en que se va a enseñar lo que está en el módulo. Sí, señor. Es decir, que la cizaña será siempre cizaña. Oh, ni sí. se vuelve trigo, ni el trigo se vuelve cizaña. No, señor. Aunque han tenido una apariencia similar, hayan crecido juntos, sí, pero Dios sí sabe cuál es la diferencia. Y no nos toca a nosotros arrancarla, sino seguir trabajando, que Dios hará el juicio a su tiempo. Así es. Así es. Gracias, hermano Fernando. Bueno, con gusto. Bien, hermanos, si de pronto alguien tiene alguna inquietud, tiene oportunidad para que la manifieste. Hermano Giovanni, muchas gracias. Amén, hermano. Bueno, yo, hermano Fernando, y a todos mis compañeros, al honorable consistorio, creo que es el momento de reforzar estos conceptos. Y a diferencia de muchas sectas por allí, gracias a Dios, todavía predicamos sobre el pecado y sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y lo que la Iglesia dice. Yo concluyo lo que están debatiendo el hermano Jorge, decía una palabra que es clave. Creo que la blasfemia y la apostasía consiste básicamente en el hombre consciente rehusarse a reconocer a Dios. San Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado. Claro, entonces ese concepto me parece que es claro y el módulo está muy, muy claro en esa situación. Hermano Fernando, lo que yo decía y la pregunta y la inquietud mía con respecto a la costumbre de pecado, claro, la Biblia es clara y lo tenemos claro nosotros como pastores. El pecado es pecado y hay que llamarlo así. ¿Cómo? Pero, repita. Ya. En cuanto a la inquietud que yo tenía vacía fue que me la hicieron, me preguntaron acerca, ¿me escucha? ¿Aló, me escucha bien ahí? Aquí sí, repita. A ver. Gracias. Sí, mi inquietud en cuanto a la costumbre del pecado fue que en alguna ocasión escuché un debate al respecto y alguien decía, por ejemplo, tal iglesia, el nombre en tal parte del mundo, por ejemplo, eso es como un ejemplo, ¿no? Para ellos es pecado que la mujer se toque el pelo, por ejemplo. Ajá. Pero danzan. Nosotros no danzamos y tampoco permitimos pues que las mujeres lleguen a eso, pero pues no falta por ahí quien él se toque por ahí las punticas, como dice uno. Entonces era como esa discusión que se armaba allí, porque pues claro, nosotros tenemos claro lo que es el pecado, la Biblia lo decía, así enseñamos. No faltará, les digo yo, de pronto a alguien que quiera como preguntar, estamos con las damas aquí también, nuestras esposas, no faltará quien pregunte de pronto algo parecido. Es como mi inquietud. Es el ruido.
acerca de eso, o sea, la Biblia es clara y Pablo le dice a los corintios, Pablo le aclara a los corintios, por ejemplo, que el primero comienza hablando de quién es la cabeza de quién, o sea, que está hablando realmente no tanto del cabello, sino de la autoridad. Y entonces dice que la mujer que se corta el cabello está diciendo que no se respeta la autoridad. Eso es lo que yo entiendo que dice allí. Pero termina diciendo, dice, pero si alguna quiere ser contenciosa, dice, esa no es la costumbre de la iglesia, o sea que se refiere a una costumbre que tenía la iglesia. Y entonces, es porque sí, hay iglesias que las mujeres se dejan el cabello hasta el suelo y no lo pueden parar. Pero es que realmente en la Biblia no menciona como pecado el largo del cabello. Lo que sí creo que se refiere a que debe diferenciarse la mujer del varón. Y entonces, sí, claro, y reconocer la autoridad, porque dice que la mujer que se corta el cabello es como si cubriera su cabeza. O sea, que se está refiriendo a la autoridad. Entonces, nosotros lo que no podemos es tachar de pecado algunas costumbres, porque mejor podemos enseñar la obra del Espíritu, que si la persona se llena del Espíritu Santo, no tiene esos problemas. O sea, no está en esa disyuntiva, si me pongo pantalón, si no me pongo pantalón, si me corto el cabello, si no me corto el cabello. La persona que es espiritual, nadie la juzga porque ella misma decide cómo agradar a Dios. Entonces, hay cosas que uno a veces se mete que realmente debería dejar que Dios que comenzó la obra la termine. Porque si nos metemos por esa vía, esas discusiones son interminables. Entonces, pero lo que sí queremos acentuar es en sí, cuál es la naturaleza del pecado, cuáles son las consecuencias del pecado, cuáles son los efectos del pecado y cómo lo afectan a uno, sobre todo como ministro o como cristiano, mejor dicho. Entonces, cuando la persona sabe eso, es posible que se quite algunas costumbres que no son correctas. Entonces, que ya diferenciar, no importa cuál sea la cultura, que tenemos una cultura cristiana también. Entonces, yo creo que en eso sí, pues debemos ser ahí cuidadosos para que no nos saquen del contexto en el que debemos estar. Es claro, muchas gracias, hermano Fernando, estamos de acuerdo. Sí, señor. Él dice que Algunos hermanos me han manifestado, hermano Fernando, esta inquietud acerca de los pecados de muerte. Primera de Juan 5:16, al decir que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hace diferencia entre el pecado de muerte y el que no lo es, pero no menciona cuáles, ¿sí? Pero ya en el módulo encontramos 6, ¿sí? Claro. La blasfemia, la hechicería, la idolatría, la rebelión, la apostasía y la incredulidad. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es decir, los pastores, podemos enseñar que hay 6 pecados de muerte, 6 pecados, son 6 pecados de muerte. Por lo menos eso, si alguno encuentra otro. Por lo menos eso, para no salirte del módulo. Ah, bueno, es decir, por ceñirnos al módulo. Sí, claro. Bien, hermano. No, y es que no va a alcanzar el tiempo para más. Es que algunos dicen que está muy cortico, pero es que es día y medio. Y entonces, ¿cómo hacemos? Con esto que está en el módulo, créame lo que si lo expulga bien, eso da para más de día y medio. O sea, eso es algo más largo. Entonces, hay que buscar la forma de que uno entienda bien, estudie bien la doctrina a lo largo de la Biblia. Entonces se dará cuenta que sí se podría enriquecer, pero la idea ahora no es hacer un libro. O sea, la idea ahora es sujetar. Es que ese módulo es el bosquejo del libro. Amén. Bueno, sí, a partir de allí pueden hacer un libro. Hermano Fernando, una anécdota que pudiera ayudarnos a aclarar algunas cosas, ¿no? Cuentan que el general Douglas MacArthur decía que si en la caída de una hoja está la dignidad de una nación, se justifica una guerra por la caída de una hoja. Es decir,
Si alguien dijo, no me eche basura aquí, y el vecino se la echa, así sea una hojita, se justifica la pelea porque está afectando la dignidad de esa nación. No se trata tanto del hecho en sí, sino qué es lo que está representando en rebeldía, en obstinación, en contra de Dios. Porque pudiera parecer que, pero ¿qué tan grave es eso? Lo que yo dije no es tan grave. Salve, maestro, y le dio un beso. Y parecía que no era grave, pero era terriblemente grave. Mientras que otras cosas, yo no conozco a ese hombre. Uy, pero ¿cómo lo negó así? Pero fue otra la valoración que el Señor hizo. Lo miró y lo amó y tuvo misericordia, lo llamó, lo usó. Entonces, no se trata de mirar qué fue lo que hizo para que sea pecado de muerte, sino en qué grado él rompió su comunión con Dios, que el Señor ya no puede hacer más. Ya hice lo que podía hacer y no quieres eso. Sí, señor. Sí, pues eso entonces... eso es lo que hay que definir bien. Sí, un comentario, hermano Fernando, en la página 21, hermano Jaime nos decía que sería bueno corregir y si no lo hemos visto, vale la pena hacer la aclaración, que en cambio de Juan 15 debe ser Lucas 15, ¿no? Para que no quede como que nos sorprenden allá, sino que lleguemos a aclarar en la página 21, en el módulo. Tiene dos títulos, consecuencias del pecado y un ejemplo claro, que es el hijo pródigo. Sí, al final del hijo pródigo la cita bíblica, Juan 15, 13 al 18. Ajá. Que no, realmente debe ser Lucas 15, no Juan 15. Ya. Ah, bueno, entonces sí, corrijando, claro. Sí, porque si no lo llevamos corregido nos van a decir, aquí se equivocaron. Ah, bueno. Y pues sí es un error, pero de imprenta. Sí, no por es... ahí se agarran. Sí, señor. Ah, bueno, gracias, hermano. ¿Cómo no, hermano Cristancho? No, es que mire, hay una anécdota, de pronto ustedes la conocen, del beduino que está en el desierto y que está bien protegido con calorcito adentro y el camello mete el hocico en un huequito que ve en la tienda. Y entonces cuando le llega el mal olor al beduino, él le dice al camello que saque el hocico, pero el camello le ruega y él lo deja. Y entonces el camello, como ve que se le calentó el hocico, forza el huequito y mete la cabeza y la jiba. Y entonces él le dice, pero ¿cómo así? Ahora mete la cabeza y la jiba. Y dice, no, pero es que se me está calentando, déjame, por misericordia. Y él dijo, bueno, está bien, pero nada más hasta ahí. O sea, para no alargar la anécdota, termina metiéndose todo. Y entonces el beduino le dice, sí, pero es que aquí tú no puedes meterte, tú hueles muy a feo. Y dice, sí, pero es que entonces salte tú porque yo no me voy a salir de aquí. O sea, el pecado se mete también gradualmente y uno no se da cuenta. Y cuando viene a ver, está fuera de la tienda. Entonces, ojalá que sí, que hagamos el énfasis en que el pecado realmente es lo que más daño nos está haciendo, porque algunos terminan muy mal, porque aunque comienzan bien, porque se descuidan. Y uno se da cuenta y cree que puede dominarlo. Sí, uno cree que puede dominarlo y eso no es verdad. Eso es como cuando la Biblia dice que el único remedio contra la fornicación es huye de la fornicación o cásate. Si te estás quemando, cásate. Pero contra eso no se puede luchar, porque ese pecado termina venciendo al hombre. Ahora, también la Biblia dice que no hay una tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones, no el pecado. Entonces, que con la tentación viene una salida. Y alguna salida no es enfrentarlo, sino salir corriendo. Entonces, sí hay que hacerle un énfasis a los ministros, que pues que hay cosas que uno definitivamente tiene que cortar con ellos, porque de lo contrario se lo van a llevar al infierno. Entonces, algunos, por ejemplo, algunos no leen bien. Les pongo un ejemplo nada más. Dice, airaos, pero no pequéis. Pero como dijo un anciano, dice, algunos son más paulinos que cristianos. Entonces, resulta que Jesucristo dice otra cosa, parecida, pero no igual. Dice, el que se enoja contra su hermano, el que le dice necio a su hermano, el que le dice fatuo a su hermano. Entonces va mostrando como una gradualidad de la ira también. Y dice que hay una parte en que ya lo pone en el infierno. Entonces, allá Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pero después dice que uno se quite
Dice, quítense pues de vosotros todas estas cosas, ira, y entonces da una lista. Entonces, es porque a veces la persona se da ciertos lujos, ciertos alargues, y entonces, pero el pecado no lo puede manejar ni lo puede dominar. Una vez que lo deja entrar, le hace mucho daño o termina en el infierno. Entonces, bueno, yo no sé si ya el tiempo pues, es suficiente. Bueno, hermanos, entonces, en torno al comentario. Sí, hermano Jorge. Es que me parece interesante eso de iraos, pero no pequéis, porque a veces no se hace bien la diferencia entre ira y enojo, ¿no? No dice que no demos lugar al diablo, ¿no? Que no guardemos el enojo. De pronto una comparación sencilla, cuando cae una piedra en un lago, se producen un chisporroteo y unas ondas en la superficie, pero lo que hay en el fondo es lo que deja el agua turbia. Cuando una persona recibe un impacto, pues es una respuesta natural que la adrenalina lo haga salir de casillas, pero la turbulencia del enojo que le queda después depende de todo lo que tenga mal almacenado. Si la piscina está limpiecita, la piedra hace salpicar, pero no hay turbulencia porque está todo limpio. Y ahí es donde está el problema, que guardamos cosas que no hemos permitido que Dios arregle, y entonces nos tocan, y no solamente chisporroteamos, sino que quedamos con eso por días y por días y por días, y ahí es en donde viene esa gravedad del enojo, ¿no? Hermano Quitancho, con todo respeto, cariño y amor cristiano, en el enojo para mí igual a la ira. Solo que cuando yo me enojo o me airo, no le digo mato a mi hermana, no le digo todo lo que el hermano mencionó, ahí estoy pecando. Pero si no es la mentira, no le digo, me he pecado. Y claro, no, ahí. Esa es mi opinión. Perdón, con todo cariño y amor. No, hermano, no, como es no, yo lo entiendo, hermano Eduardo. Si yo tuviera un temperamento explosivo, seguramente que estaría reaccionando con ira aquí. ¿Cómo así? ¿Por qué me ha hecho eso en público? Pero como yo no soy así, no tengo esa dificultad, ¿sí? Entonces, no vamos a poner a una persona que porque respondió en momento con su manera de ser, ya eso lo puso en la misma condición del que tiene un enojo que lo lleva a la amargura y que contamina mucho, que eso ya es diferente. Bueno, entonces... Listo, hermanos, entonces vamos a dar por terminada la reunión. De mi parte, recomendarles si hay alguna inquietud, alguna duda. Bueno, tenemos al honorable consistorio de ancianos, ¿sí? Es mejor de pronto hacer una llamadita y pedir o escribir por correo. Entonces, es importante que aclaremos esas inquietudes de pronto para a darle una interpretación distinta al módulo. La idea es que hablemos todos el mismo lenguaje. Y bueno, les agradezco muchísimo en nombre del equipo nacional de SPON por haber atendido a este llamado, a esta invitación, y que el Señor Jesús les bendiga, éxitos en esta hermosa labor en todos los distritos, que Dios los use mucho y estamos para servirle en el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga y feliz día. Amén, gracias y excelente módulo. Amén, gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias por todo. Amén, muchas gracias, hermano Fernando, hermano Giovanni, hermana Andrea y el hermano Eduardo que estaba ahí. Dios los bendiga.